Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Ya hemos pasado los 199.500 suscriptores, 600 más o menos. Así que los considero a casi todos mis amigos, ¿no? Porque realmente me siguen hace muchos años. Estén muy atentos a lo que va a ser nuestra conversación hoy con el Capitán Perú. Estuvimos hablando con Rafael Aita el fin de semana, con motivo de que el domingo fue 25 de mayo, día de la Revolución de Mayo, donde se depuso al virrey. Y entonces estuvimos analizando distintos videos y distintos disparates. Uno es el video de Maduro vociferando, diciendo que el Perú le debe el agua, el aire, la respiración y el alma a Bolívar, ¿es cierto? Entonces lo que hizo Rafael Aita es mostrar un mapa de lo que fue el antiguo virreinato del Perú, que llegaba hasta lo que hoy es Panamá, al norte. El mar peruano, mar peruanensis, iba desde Panamá hasta el río Biobío en Chile. Pero la jurisdicción política del virreinato del Río de la Plata, perdón, del virreinato del Perú, incluía Panamá, Colombia, lo que hoy son esos estados, que no existían, ¿no? Ecuador, el mismo Perú, lo que es Bolivia, lo que es Paraguay, lo que es Chile, Argentina, Uruguay, parte de Brasil a lo largo de todo ese perímetro de países, ¿eh? Parte de Brasil. Bueno, entonces era muchísimo más grande. Por decisión del rey Carlos III, bueno, se crea el virreinato del Río de la Plata y se desgaja una parte, pero en diferencias administrativas. Si un amigo de Montevideo caminaba hasta Lima y en Lima se iba a sentir su antigua capital, aunque ya no fuese más, pero no se iba a sentir extranjero. Bueno, Maduro plantea de que Perú fue totalmente libre gracias a Bolívar, cuando en realidad Perú pierde el galeón de Manila, pierde todos los mercados de Asia, perdió parte de su población y su economía tardó varias décadas en recuperarse. Por lo tanto, lo invité a Rafael a que converse conmigo. Vamos a conversar un poco sobre la patria. Así es. Hola, Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, Bien, y las bien. patrias, ¿no? Porque son las Españas con distinto nombre. Algunas se llama Costa Rica, otros se llama Uruguay, otros se llama Filipinas o Guinea. Pero en el fondo, a ver, yo me quedé pensando, ¿no? Hablan de nuestras patrias como si hubieran sido liberadas. Una señora le insistía a un seguidor mío. Decía, pero hijo, España invadió la Argentina hace muchos siglos y estuvimos luchando por liberarnos. Y el hijo le dice, mamá, tenemos apellido español, cara de españoles, me quiere decir que estábamos antes de que llegase España. Entonces, uno escucha unos disparates curiosos. En una universidad llegó el disparate de una alumna a insistir en que Napoleón había descubierto América, la echan, le ponen un uno, y encima la alumna se quejaba, despotricaba por la injusticia, ¿no es cierto? A mí una abogada argentina, jovencita, ¿no? Me comentó cuando Colón invadió Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. Los disparates que uno escucha son, Rafael, a vos te pasará en Lima, son para escribir bibliotecas. Y además los que dicen los disparates lo dicen con un gran énfasis. Pero yo me pregunto primero, las patrias no nacen de la nada, nosotros somos una continuidad, pero todos los países, yo te voy a dar un ejemplo y vos después te dejo hablar. Pero yo, hoy, Alemania Federal. Pero Alemania Federal, entre el 45 y el 90, fue Alemania Federal y Alemania de República Democrática Alemana, un Estado comunista. Pero antes, entre 1933 y 1945, fue el Tercer Reich, ¿no es cierto? De la Así ciudad. es. Pero entre 1919 y 1933 fue República de Weimar. Antes de eso, de 1870 a 1919, fue el segundo imperio alemán con la dinastía de los Hohenzollern. Y antes eran ducados y reinos independientes. Es decir, los pueblos tienen una continuidad. La Francia actual es la quinta república francesa, tiene 5 repúblicas, el consulado, 2 imperios, la monarquía, y antes las antiguas Galias en la época de los romanos, cuando Vercingetorix pierde frente a Julio César. Nadie anda reprochando nada, ¿viste? No es que Macron la llama a Ujú. Meloni y dice, che, cuando Julio César invadió y lo mató a Vercingetorix, y Meloni, ¿qué cree que haga?
Hace 2000 años. ¿Qué me venís a reprochar a mí si estamos mezclados? Andás a ver si vos no tenés sangre de algún legionario romano y yo no tengo tal vez alguna antepasada gala, puedo decírmelo. Son todos disparates. Entonces, primero vamos por lo de Maduro. ¿Qué disparate dijo Maduro contra Perú? Bueno, en uno de estos meetings y reuniones que hace con una muchedumbre enardecida, empieza a vociferar, como suele hacer, que el Perú le debía su independencia y su existencia incluso a Bolívar, ¿no? Entonces, bueno, ya claro, acá, o sea, está colocando pues como que el Perú no existiría sin Bolívar, ¿no? Y que los peruanos pues somos unos malagradecidos por no reconocer esto. Yo recuerdo que cuando sale este video, yo le echo una respuesta, un video respuesta, ¿no? Que de repente también puedo compartir por acá, ¿no? Entonces, Dale. Mientras, perdón, acá recuerdo lo que nos dice Federico González. Dice, un hombre, refiriéndose a Maduro, que dijo que Jesucristo fue crucificado por el Imperio Español, lo dice todo de su bagaje cultural. Creo que salió el cardenal primado de España a decirle, mire, le aclaro que entre Jesucristo y el Imperio Español faltan 1500 años en el medio. A ver, ¿qué tal tenés cual. para compartir? Vamos acá a compartir, es un corto, es un pequeño video en donde cojo este extracto de Maduro y le coloco una respuesta mostrando el por qué está equivocado, ¿no? Entonces, debe aparecer aquí abajo y ahí está, ¿no? Y ahí lo vamos a agrandar para que todos lo vean. Perú le debe su independencia, su existencia a Bolívar, a Sucre, a Venezuela. Y claro, ahí muestro que el Perú existía ya en cédulas reales de 1542. El escudo del Perú, de los reinos del Perú está en el Salón de Reinos de Madrid. Nobleza inca reconocida por las cédulas de honores de Carlos V de 1542. Los incas unieron su casa con la nobleza española. Los españoles hablaban de los reinos del Perú, pues desde 300 años antes que nazca Bolívar. Y ahí muestro la nobleza titulada, que eran conocidos como los nobles incas del Perú. Su existencia a Bolívar. Los descubrimientos y conquista del Perú de Pedro Pizarro, ¿no? Y lo que era el virreinato del Perú, pues, comparado con Venezuela, los incas como reyes del Perú, ¿no? ¿No? Entonces, acá vemos este extracto de lo que él dijo y cómo se le emite, bueno, cómo las cédulas, los mapas, los documentos, los títulos, los escudos nobiliarios, los documentos de la época, los discursos de los virreyes, indican que está hablando un disparate, ¿no? Que el Perú existía, que incluso, y esto me parece muy curioso, el día de hoy se habla pues acerca de, se desconoce la parte hispana del Perú, se quiere desconocer como si recién hubiéramos nacido en el siglo XIX, y los españoles no hicieron eso. De hecho, los españoles reconocieron a los incas como reyes del Perú. Y en el cuadro que aparece ahí en el video, aparecen los incas y son llamados como los reyes del Perú, ¿no? Entonces, incluso hay una frase del virrey Luis de Velasco que menciona que el imperio peruano fundado por Manco Cápac I, ¿no? El primer inca. Y a mí me parece muy curioso cómo los mismos españoles que supuestamente pues eran los racistas y discriminadores que quisieron borrar la memoria indígena, reconocen una preexistencia y reconocen reyes del Perú, y el día de hoy no. El día de hoy, entonces, ¿quién es el inclusivo acá? Pues, ¿no? Escúchame, Rafael, vos has hecho un trabajo enorme en Perú, y eso que, digamos, tu carrera de grado es la ingeniería, pero suele pasar que los descubrimientos de cambio de paradigmas, algo que sí se estudia en ingeniería, es que por lo general viene de gente de afuera.
¿no es cierto? Viste que en ingeniería a veces un tipo que no tiene nada que ver con la ingeniería te dice, che, ¿qué pasa si haces tal cosa? Y funciona. Bueno, Claro. lo mismo está pasando en la historia. Eh, Somos muchos que no venimos de una formación académica de esto, porque además parece que las academias destruyen la cabeza. Eh, Vos has hablado hasta en el Senado del Perú. ¿Qué te está diciendo ahora a los jóvenes cuando vos le planteas esto? Em, eh, Obviamente es muy disruptivo y justamente por la razón que mencionas. Desde la academia, desde las aulas e incluso la docencia de historia, no se puede decir esto. Y ojo, esto me lo han dicho los mismos historiadores. Mucha de la información que yo transmito es, toma como fuente a historiadores que me la pasan. Y claro, yo les digo, me dicen, oye, mira esta información, mira este libro, comparte esto, di esto otro. Y yo les digo, el historiador eres tú, dilo tú, ¿no? Ah, claro. Tú tienes la autoridad, tú podrías, y me dicen, no, yo no puedo decirlo, me dicen. No, Rafael, veamos algunas cosas concretas. Primero, en realidad somos iguales. Eh, y cuando una manera de ver la historia es ver los mapas y ver las caras. ¿Te acordás cuando estuvimos almorzando, estuvimos cenando en Lima? así es. Que salimos con un grupo de amigos, con Lucas Carena y Pablo Dávoli, a recorrer un poco Lima. Primero, claro, nos resultó fácil como Buenos Aires, porque es un damero. España entonces no hizo las ciudades típicas medievales, que son muy lindas en Europa, que tenían que ver con un sistema de defensa en realidad. Acá era expandir la civilización. Entonces, cuando vos ves una ciudad en forma de damero, vos decís, esta es una civilización que no viene a ocupar, porque si no, cerrás todo, ¿viste? Haces una fortificación. Y de hecho nos resultó fácil movernos en Lima, no nos perdíamos y era la primera vez que estábamos. Segundo, cosa que me llamó la atención, el mestizaje. Entonces se dice, bueno, que España mató a los indios, pero yo veía que fuimos a un mall, digamos, caro, se nota que iría limeños más bien adinerados, y toda la gente que vimos, los únicos blancos éramos Lucas Carrera, Pablo Dávol y yo. Pero, sí. Y que estábamos juntos mirando, charlando, pero ningún limeño nos miró como si fuéramos raros, ni con sentido hostil, ni nada, ¿no? Me dijeron, qué curioso, hay 3 blancos juntos, nada más. Pero, entonces uno ve que somos muy iguales. Tan simple como cuando pedías algo en el ¿cómo se llama? En el hotel, ¿no? O el trato amable de la gente de Perú, realmente a mí me agradó mucho, ¿no? Me invitaron a misa y donde fui a misa, creo, el único blanco éramos, bueno, nosotros 3 y el sacerdote que era el padre Albamonte, recién fallecido, descanse en paz, que es argentino. Y después yo me encontré ahí con varios feligreses, típicamente mestizos. Por ejemplo, había un matrimonio que eran expertos en el siglo de oro español. Entonces, hay cosas que se empiezan a caer. Si uno ve el diseño de ciudades, son ciudades damero, no son ciudades de fortificación. Cartagena de Indias es un tema particular, había que defender toda esa costa. Pero luego no ves esa concepción. Otra cosa que no ves, no ves que hayan matado a los indios, se mezclaron en todo caso. Después, no había, digamos, ejércitos de ocupación, como viste en la India que los cuarteles ingleses tenían doble puerta para entrar, ¿no? Cuando entraste a una primera puerta se cerraban para evitar que se metan de golpe un montón de gente y recién ahí te abrían la segunda puerta para que pudieses entrar. Porque eran de ocupación. Entonces, los ejércitos empezaron a crecer después de la independencia, que estuvimos 2 siglos matándonos entre nosotros. Eso sí fueron ejércitos de ocupación, porque matarse entre unitarios y federales, caudillos que reclamaban por sus derechos. Y luego te digo más, hasta el hecho de haber tenido que luchar contra la subversión y movimientos terroristas. Que sí, bueno, cuando aparece eso tenés que luchar. Pero eso es producto, pero son siempre guerras hacia adentro. No son guerras que dijimos, bueno, nos van a atacar los chinos y tenemos que defendernos, nos van a atacar los ingleses. No había ejército para eso, siempre fueron hacia adentro. Si nosotros hubiéramos desarrollado en paz, nuestras fuerzas armadas más importantes deberían ser nuestras marinas de guerra, defender nuestros mercados en Asia o en África,
o defendernos de las incursiones británicas u holandesas que duraron durante un buen tiempo. Bueno, la última fue la guerra de 1982 contra Inglaterra, pero nosotros tenemos que tener fuerzas navales importantes, fuerzas aéreas que acompañen, y los ejércitos nuestros tendrían que ser más reducidos. Eso si hubiese ocurrido un trabajo de desarrollo. Ocurrió lo contrario. No sé si lo ves así. No, sí, el Perú no tenía ejército hasta 1810, que fue creado por el virrey Abascal, el Ejército Real del Perú, y vamos, estamos hablando de cuánto, ya hacia el final, ¿no? Ya en el siglo XIX, hacia el final del virreinato. Y eso es porque en las épocas anteriores no se necesitaba un ejército. Es más, antes de la rebelión de Túpac Amaru II, bien podríamos hablar de una pax peruana, así como se habla de una pax romana, ¿no? Porque estamos hablando de 150, casi 150 años en donde no existían guerras. Curiosamente, Europa se estaba desangrando por esas épocas, tuvo guerras terribles. América pues era más bien un colchón de tranquilidad en medio de la turbulencia mundial. Y claro, en el caso que había cuando sucedió la rebelión de Túpac Amaru II, ¿no? Muchos dirán, bueno, entonces, ¿quién peleó contra él? ¿O quién mantenía el orden? ¿Quién mantenía la paz? Estos eran ejércitos locales propios de los curacas. Y quienes derrotaron a Túpac Amaru II fueron otros curacas, ¿no? De apellido muy andino, ¿no? Choquehuanca, Zaguaraura, Mateo Pumacagua. Eran digamos, los caciques, las cabezas de su comunidad, tenían su propio ejército para mantener el orden, y no era, digamos, necesario tener un ejército unificado hasta el siglo XIX, lo cual ya nos dice bastante, pues, de cómo se vivía por aquí. Entonces, vamos a Túpac Amaru, que lo pretenden convertir en mito, pero en realidad es un ícono, apenas es un ícono de la izquierda. En realidad todos, incluso, es más, los revolucionarios del siglo XIX no son mitos. El mito, viste, es el sentimiento profundo de la tierra, viste, el emperador dormido, que es el mito alemán, etc. Estos son íconos. El hombre que nos liberó de un yugo, etc. La izquierda lo toma a Túpac Amaru como un ícono. ¿Cuál era la realidad económica, social y política de Túpac Amaru, que creo que no era un Che Guevara del siglo XVIII? No, para nada, era un curaca que incluso era denominado como español, según lo vemos en su acta matrimonial con Micaela Bastidas, donde habla del matrimonio del español José Gabriel Túpac Amaru. Era muy ilustrado, había sido formado por jesuitas en el Colegio San Francisco de Borja, era católico, de hecho, incluso durante su misma rebelión, en sus cartas escribe y que él se considera como un fiel católico, que no busca desobedecer en nada ni a la Santa Iglesia ni a su Majestad Carlos. Entonces, que su rebelión era en contra del mal gobierno, no del rey, ¿no? Viva el rey abajo el mal gobierno. Muy en la línea de la doctrina del tiranicidio de Francisco Suárez y de la escuela de Salamanca. Entonces, si había sido formado por jesuitas, no podemos ignorar que haya tenido esta influencia de los jesuitas de Salamanca de la época. Una visión muy diferente de la que es el día de hoy, ¿no? Entonces, el día de hoy se ha reinventado esta figura de Túpac Amaru y en un momento muy preciso, durante la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado. Este caudillo con tintes muy nacionalistas y de un indigenismo que se basaba en esta dicotomía de opresor y oprimido y que había que reivindicarlo porque el indígena había vivido oprimido desde el colonialismo español. Y él busca crear a este Túpac Amaru a imagen y semejanza suya, ¿no? Entonces tú lo ves en los discursos
en donde aparece pues con Túpac Amaru a sus espaldas rompiendo las cadenas, y él está gritando pues que él también va a romper las cadenas del colonialismo que existen hasta el día de hoy. Entonces se reinventa a este personaje Túpac Amaru, haciéndolo él a su proyecto político como él se veía. De repente, incluso a semejanza de como ha hecho el chavismo con Bolívar. Y claro, no es de extrañar tampoco, porque recordemos que Hugo Chávez se forma, es entrenado en la Escuela Militar de Chorrillos en la época de Velasco. Y por lo tanto, siguió toda esta escuela velasquista que definitivamente le generó un aprendizaje y puso en práctica después. Una pregunta, ¿por qué Velasco Alvarado toma la imagen de Túpac Amaru II y no la de San Martín? Y no la de San Martín? Es que San Martín era un criollo, ¿no? Y él, digamos, todo su proyecto político era indigenista y era alineado con el indígena. No lo veía él como el indígena, él ahí también tiene un matiz que los mismos indigenistas no aceptan, con el campesino, ¿no? Todos sus discursos eran el campesino, el rico ya no comerá más de tu trabajo, el patrón no comerá más de tu trabajo. Entonces era hacia el campesino, muy dentro del marco de la reforma agraria también que llevó a cabo, y que buscaba pues romper un sistema de opresión a través del agro, ¿no? y del sistema gamonal y de las haciendas. Entonces decía, yo voy a liberar al campesino, pero el indígena no es solamente campesino, él equipara como si el campesino fuera el indígena. Entonces, es más, para él San Martín no liberó nada, ¿no? Porque lo que hizo San Martín no trajo un cambio sustancial y hubo una continuidad entre el sistema colonial con el sistema republicano. Y es por eso que se enfoca más en Túpac Amaru. Túpac Amaru lo veía como, lo reinventa como un proyecto anticolonial de liberación indígena o de liberación del campesino. Lo que pasa es que el gran error es que el indígena no era campesino, era muchas cosas. El indígena era artesano, ¿no? De hecho, los grandes artesanos del sur del Perú eran indígenas, ¿no? Los plateros, los pintores, la escuela cusqueña, la escuela de Potosí, eran indígenas, ¿no? Entonces, muchos ya al día de hoy hacen esta crítica a Velasco de querer mostrar pues al indígena como si fuera solamente el campesino que está oprimido, labrando la tierra en el campo, y que esta es una visión muy reduccionista, pero que le funcionó para su época, y que claro, él hace un símil con esta rebelión de Túpac Amaru, asemejándolo a lo que él estaba haciendo, o como si él estuviera reivindicando una figura de Túpac Amaru, pero que en verdad era inventada y hecha a su imagen y semejanza. ¿Cómo terminó el gobierno de Velasco Alvarado? O le hicieron un golpe también, ¿no? Fue Morales Bermúdez, aprovechando que Velasco también cae en una enfermedad y termina en silla de ruedas, y en este momento de debilidad, Morales Bermúdez pues hace otro golpe, en donde lo llaman pues la segunda etapa de la revolución, y que finalmente termina Morales Bermúdez convocando elecciones, ¿no? Y ahí es donde sale elegido Belaúnde, Fernando Belaúnde Terry, quien precisamente había sido el presidente que había sido sacado por Velasco, ¿no? A quien Velasco le había dado el golpe. ¿Este mismo Belaúnde era el que era presidente del Perú en 1982? Es el mismo que envió los aviones. Los Mirage a Malvinas. Sí. Nos envió los Mirage a la Argentina. Así es. Le pusieron hasta escarapelas argentinas. En realidad son parecidas. La escarapela peruana es roja y blanca, y la nuestra azul, celeste y blanca. Te comento que hace unos días me vi la miniserie El Eternauta, y hay un video al Perú, porque en un momento de la invasión extraterrestre a Buenos Aires, llegan los refuerzos de la Fuerza Aérea del Perú.
Así es. Vamos a decir los que más jóvenes. 1982, Argentina entra en guerra con Inglaterra y la gloriosa fuerza del Perú viene a combatir junto a nosotros. Entonces el guiño, porque podían haber mandado soldados, no. El guiño era que tenían que ser aviones de la Fuerza Aérea del Perú que se inmolan incluso en la miniserie Sí. para luchar junto a nosotros. Es el único spoiler que voy a hacer. Pero en realidad es un guiño muy interesante a la Guerra de Malvinas. Escúchame, vamos a aclarar también, entonces, Tupac Amaru en realidad no se sublevó por ninguna independencia, era por sus derechos propios de burgués. De hecho, a ver, Tupac Amaru no tenía un proyecto republicano, pero ni de lejos. Y precisamente en la última carta que le encuentran en el bolsillo cuando lo capturan, él la firma como José I, rey del Perú por la gracia de Dios, y rey de Bogotá, y rey del Río de la Plata, y rey de Chile, y rey de los océanos, y rey del Paititi. Entonces, él no miraba por ningún lado una república, por lo tanto no podemos hablar de que su proyecto lleva o está conectado con los proyectos de San Martín y Bolívar. Por eso, él quería crear un reino donde él fuese la cabeza, separado de España. Él quería, más que crear un reino, creo yo que reivindicar el Perú de los Austrias, porque si vemos los nombres de los lugares y de las ciudades que está nombrando, encontramos que es el territorio del Perú de la época de los Habsburgo, ¿no? Antes de la creación de Nueva Granada y el Río de la Plata. Y no, claro, colocándose como rey, pero no necesariamente peleado con España, porque también tiene comunicaciones con el rey de España diciéndoles, oye, tus administradores están administrando muy mal, déjame administrarlo a mí, que lo voy a administrar mejor, y nosotros seguimos como aliados. Por eso era viva el rey y abajo el mal gobierno. No era una rebelión en contra del rey, era en contra de la administración y donde él proponía colocarse como un administrador. Por lo tanto, no se puede saber si buscaba pues una independencia total de España o que más bien siga en conjunto, pero que él sea como una especie de virrey del Perú. Yo creo, a ver, él era un empresario fuerte y era un Sí. empresario que tenía cría de mulas, que en aquel momento sería como hoy tener fábrica de camiones de transporte. Y además manejaba comercio exterior. Por lo tanto, él sabía muy bien que el destino económico de Hispanoamérica en general y de su fortuna en particular estaba unido a mantener el imperio y mantener las rutas con Oriente. Sí, claro. O sea, él sabía que, a ver, yo creo que los errores de San Martín o Bolívar o de Güemes, que no entendían nada de economía en forma global. O sea, cómo era la economía mundial, el comercio Claro. mundial. Yo creo que no tenían ni idea de eso. El tipo dice, no, porque vamos contra los Belgrano decía, nosotros somos españoles que luchamos contra los afrancesados. San Martín sí tiene un discurso un poco más de leyenda negra cuando él había hecho toda su carrera en España, era un poco un dibujo lo que él decía, pero bueno, pero en realidad el destino económico nuestro está unido, si no, bien. Yo quiero comentarte algo también, acá me están preguntando si queremos restaurar el imperio, ahora lo vamos a responder, pero con respecto a los títulos de nobleza que se otorgaban, yo quiero aclarar algo. El título de nobleza era un sistema que tuvo la civilización humana para organizarse como civilización, como orden, como una suerte de Estado, aunque la palabra Estado en realidad es posterior, pero para organizarse socialmente. Entonces, y los títulos de nobleza nacen como una meritocracia, por méritos militares o por méritos científicos, incluso por méritos diplomáticos, se llegaba a un título de nobleza. A partir de ahí se generaba una responsabilidad social y política. Ese es el origen de los títulos de nobleza. Hoy, bueno, están para la revista Hola, quedan lindos, ¿viste? Pero en su momento tuvieron una función que cumplir. En Inglaterra todavía cumple alguna función, en España Juan Carlos se equivocó y no los utilizó como elemento político, pero esa era la función que tenían cuando, digamos, todos estos reinos se convierten en reinos de la corona española y había que organizarlos. ¿Qué ibas a abrir? A ver,
si a alguien se le ocurría crear el Partido Socialdemócrata o el Demócrata Cristiano. No existían esas cosas, además. Y hay gente que dice, pero ¿cómo San Martín quería una monarquía? Porque no existía otra cosa. Es decir, no, pero podía haber sido una república, Estados Unidos era una república. Era la única república, pero a su vez el sistema parlamentario norteamericano tiene características monárquicas. No nos confundamos con unas repúblicas tipo siglo XX. De hecho, las repúblicas como tal, Francia todavía cambió el sistema en pleno siglo XX, en el siglo XIX, Tercera República, Imperio, Tercera República, luego la Cuarta República en el siglo XX y la Quinta República después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un sistema nuevo que muy bien no nos ha funcionado. De hecho, a los americanos, ¿podemos decir que las repúblicas funcionaron para algo? Las repúblicas funcionan bajo condiciones muy específicas, ¿no? Tiene que ser una población muy homogénea, tiene que ser un territorio pequeño, porque es más fácil ponerse de acuerdo a un grupo de personas que son parecidas y que están en un lugar geográfico limitado. Entonces ahí tienes pues la República de Venecia, ¿no? Claro, en Venecia seguramente el sistema de esta república le funcionaba muy bien, pero cuando tú tienes territorios como los nuestros, que son muy extensos, con toda una serie de poblaciones muy heterogéneas, con su propia cultura, incluso de repente con su propio idioma, con su propia lengua local, con sus propias tradiciones, el ponerlos de acuerdo es iluso, ¿no? Entonces, al final lo que termina siendo es una dictadura de las masas. Y el sistema republicano, claro, porque en vemos que realidad, no por lo se general, en la acomoda. monarquía se respetan los fueros locales, ¿viste? Entonces vos decís, Así bueno, es. el peruano andino tiene una costumbre, el alto peruano, cuando en su momento formaba parte del Perú, la gente de la costa otra. Entonces, respetándole los fueros a cada uno, un rey puede organizar y mantener unida la cosa. Ahora, lo concreto es que eso no se logró nunca y pasamos de golpe de Estado, a guerras civiles, a democracias arregladas. En Argentina era común, ¿viste? El patrón de estancia se llevaba los documentos de todos los peones y él votaba por todos ellos, ¿no? No sé No, y cómo lo que acabas de decir es muy preciso porque recordemos que la ley no era uniforme durante el virreinato. Teníamos las leyes de Castilla para los españoles, teníamos las leyes de Indias para los naturales. Y además la aplicación de esta ley, digamos, quedaba libre dentro de cada curacazgo. O sea, cada curaca, cada cacique ponía su propia ley siempre y cuando no contradiga las leyes de Indias ni las leyes de Castilla. Y él ejercía su propia justicia. O sea, era un sistema muy descentralizado, donde el poder reposaba sobre los curacas. Y el curaca terminaba siendo el enlace entre la comunidad y la administración virreinal. Pero el manejo no era homogéneo, no era todo para todos, porque respetaba estas diferencias, respetaba estas idiosincrasias, ¿no? Y eso hacía pues que sea, digamos, mucho más representativo que el día de hoy, que tienes un montón de poblaciones que incluso existen al margen del Estado y que te dicen, no nos sentimos representados acá. Tú tienes poblaciones en la selva amazónica que siguen teniendo sus propios curacas, ¿ya? Y eso una república pues no lo concibe, pero para ellos lo llevan haciendo así desde hace más de 1000 años. ¿Cómo les vas a decir que no? Y España reconocía eso, pero la república no lo hace. Ah, no. De hecho, mira, acá el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, dijo, bueno, España no tiene nada que enseñarnos con respecto al idioma español. Yo presumo que España no tiene nada que enseñarnos con respecto al idioma japonés. Creo que en español tendría que decir algo. Pero en realidad, lo que le aclararon de la Real Academia, que la lengua española fue impuesta por la República, pero en su momento... Sí. España rescató todas las lenguas naturales, no las desperdició. Acá me quieren preguntar algo. Bueno, uno dice, Velasco Alvarado le quitó la tierra a los terratenientes, se la dio a los campesinos que no sabían administrar la tierra. Tanto fue así que en 1978 Videla nos mandó contenedores de trigo. Claro. Esto en teoría
¿Te imaginas, Rafael? Vos y yo somos buenas personas, pero nos dan a manejar mañana la Comisión de Energía Atómica. Y tenemos que tomar decisiones sobre compra y venta de productos, repuestos, y qué sé yo. Y tenemos que decidir nosotros sin ninguna información. Porque, bueno, pónganos asesores. Y vamos a hacer cualquier desastre. Es decir, no tenemos ni idea. Acá nos dicen uno, pero ustedes quieren rescatar el Imperio Español. No, vamos por partes. Vamos a aclarar eso, que uno ya lo hemos aclarado tantas veces, pero vamos a hacerlo de vuelta. De paso, les recordamos que nos pueden ayudar en el Superchat. El valor de una taza de café nos viene muy bien para sostener el canal. Así que hoy quiero agradecerle a Diego Dómene, que nos ha hecho un donativo, y también a don Juan Plaguey Cero. Muchas gracias a ambos por ayudarnos. El tema es así. Los europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, dijeron, a ver, tenemos en nuestras espaldas en los últimos siglos, 1000 años, 100 millones de muertos en Europa. Las 2 guerras mundiales, las guerras napoleónicas, tenés para degustarte y armar bibliotecas sobre teoría militar. Entonces dijeron, ya no podemos. Además, el mundo cambió. La Segunda Guerra Mundial terminó con aviones a reacción, radares, bombarderos cuatrimotores y bombas atómicas y misiles de larga distancia. Entonces alguien decía, el día que alguien ponga una bomba atómica dentro de un misil, sonamos. Entonces, acá hay que ponerse de acuerdo. Y empezaron a ponerse de acuerdo pueblos con lenguas distintas. Entonces, se forma el Benelux, Bélgica, Netherlands, Luxemburgo, o Países Bajos y Luxemburgo, que en algún momento todos ellos pertenecieron a la corona española. Bueno, forman el Benelux. Luego Francia y Alemania, 2 lenguas distintas, crean la Comunidad del Carbón y del Acero. Luego se juntan los 5 más Italia y crearon la Comunidad Económica Europea. Y ahí empezaron lentamente a trabajar, cada uno con su moneda, cada uno con su bandera, pero empezaron lentamente a complementar leyes de producción, leyes laborales, tecnología, proyectos en común, y empezaron a hacer una economía de escala, que era lo que una Europa empobrecida, pues no falta el que me dice, pero ¿qué te vas a unir con otro país pobre? La Europa de posguerra estaba muy destruida. Alemania la habían demolido, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, se pusieron de acuerdo, empezaron a trabajar y crearon un mercado común. Cuando logran que ese mercado se fortalezca, luego ingresa a España, también ingresando Portugal, otros países más, dijeron, bueno, vamos por una moneda común. No todos ingresaron a la moneda común, creo Noruega sigue teniendo la corona, Noruega, Inglaterra la libra, pero en la mayoría de los países, Grecia se dio el dracma, Italia la lira, todos, y crearon el euro. Primero crearon el ECU, que era una moneda de intercambio, digamos, como de compensación, pero luego terminaron creando el euro. Entonces, con distintos idiomas, ¿viste? En Europa te hiciste 500 kilómetros y ya cambiaste de lengua. Después de la caída del muro de Berlín, sumaron Europa Oriental. Yo les pregunto, ¿qué tiene en común idiomáticamente un búlgaro con un portugués? Un rumano con un belga. Nada. Sin embargo, siguieron agrandando e hicieron mercado común, ¿no es cierto? Y lograron un desarrollo. Nosotros, que tenemos la ventaja de que mantenemos un solo idioma de acá hasta México, sin grandes problemas geográficos, está el tapón de Darién, pero la cordillera, pero todo eso hoy se puede suplantar. Lo que Rafael y yo planteamos, señores, vamos por una comunidad hispánica de naciones, empecemos a complementar nuestras economías, nuestros sistemas de regulación legal, nuestras leyes laborales, empezar a capitalizarnos entre nosotros. Vamos, el litio, ¿vos viste lo que se va a hacer con el litio? Litio tienen Bolivia, Chile y Argentina. Y no sé si tiene Perú, pero por lo menos nosotros 3. Sí, ¿Ustedes también tienen? Y bueno, sí, entonces los 4 van a ser con 4 empresas distintas. No podemos juntar capitales peruanos, bolivianos, chilenos y argentinos y hacer una empresa de litio nuestra. Porque si vos vas armando empresas de ese tipo, binacionales, trinacionales, cuatrinacionales, empezás a emparejar las economías y un día de 21 monedas, de golpe, 2 países juntaban la moneda, 20. Un poco más tarde, 3 países.
y de a poco vamos equilibrando hasta que tal vez sea un proceso de 20 o 30 años, porque a la Unión Europea le llevó, ¿cuánto? Casi 40 años lograr la moneda común. Entonces no es que es de un día para el otro, pero lo lograron y eso les permitió tener una moneda fuerte. Hoy Europa tiene problemas porque el progresismo y andás a ver las logias de poder que se han hecho cargo de Europa la están destrozando, pero eso es otra historia. Pero como proyecto político pudieron. Creo que nosotros tranquilamente tenemos que hacer eso y empezar a plantearnos una política en común y luego decir, bueno, tenemos diferencias, a ver, demográficas, de limítrofes. Y bueno, los puntos de limítrofes, convertámoslos en puntos de desarrollo binacional. ¿Cuánta plata se gastaron ustedes y los ecuatorianos en agarrarse a tiros? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas guerras tuvieron? ¿2 o 3? 3. 3. Sumé, una guerra es cara. A ver, si una persona dice, voy a la armería y me compro una pistola, una pistola es cara. Un fusil de combate es más caro. Las municiones que se gastan permanentemente son carísimas. El combustible para transportar tropas. El daño económico a las familias que pierden un hijo. ¿No es cierto? El dolor que queda. Si se hubieran gastado ese dinero, lo hubieran invertido en una empresa binacional ahí para desarrollar el petróleo en el punto de conflicto, ¿no hubiesen ganado mucho más los dos países? Por supuesto. Claro que sí. Sin embargo, no, a ver, si no, el siglo XIX fue terrible para Sudamérica, ¿no? En el caso del Perú, los primeros 20 años de república fueron una anarquía total, 9 presidentes y 5 constituciones en 20 años. Luego vino la guerra con Chile, que nos hizo retroceder 30 años más. El periodo de independencia, la guerra de independencia ya nos había hecho retroceder 70 años en cuestiones económicas. Y eso tomando Perú, ¿no? Perú tuvo guerras pues con Bolivia, con Ecuador, que ya les he mencionado, con Chile, y sin mencionar pues los demás países. El siglo XIX nos desangramos entre nosotros, ¿no? Entonces, recién podemos decir que comenzamos a construir país en el siglo XX. Claro. Ustedes perdieron, a ver, hay un trabajo que hizo un argentino en la Universidad de Valladolid, donde él explica que la independencia del Perú, en realidad la secesión, acá hay otro tema, vamos a aclarar las palabras. Para ser independientes, el Perú tendría que haber tenido una existencia milenaria anterior a la llegada de España. Argentina tampoco existía. Entonces, lo que estamos haciendo son secesiones. Como mañana, de vuelta, el Perú se parta en dos, Argentina le quiten la Patagonia. Son secesiones de un Estado existente. Entonces, pero Perú redujo su economía de 15 millones de pesos de plata de aquella época, del año 1821, que era muchísimo dinero, a 1 millón. A ver, para ponerlo en euros. Un europeo le va muy bien, ¿no? Es un ejecutivo grande, gana 15.000 euros por mes. Se funda y le pasan a pagar 1.000 euros por mes. Le rompieron la economía. Pero un trabajador básico medio que gana 1.500 euros y al mes siguiente pasa a ganar 100 euros y pasa al hambre, a la situación de hambre. Cuentan los personajes que pasaron por Perú en aquella época. Dice, lamentablemente salió lo peor de cada persona, porque ya era un sálvese quien pueda. Es decir, cuando te muestran que sale San Martín al balcón y se viene, ahora son libres y pobres. Sí. Entonces, ¿tan sojuzgados estaban antes? No, o sea, a ver, como incluso habías tocado anteriormente un tema, ¿no? Del traslato imperi, que nadie lo menciona y por eso es que se considera pues como una independencia. Cuando los españoles no consideraron que el Perú estaba en estado de dominación, sino que había existido un cambio de dinastía reinante. Y eso lo vemos en los cuadros, ¿no? Incluso por acá puedo compartir algunos de estos cuadros, en donde
¿qué es lo que encontramos? Que la dinastía de los incas fueron los primeros reyes del Perú y que el último inca, Atahualpa, le entregaba su cetro a Carlos V, primer rey de una nueva dinastía que eran los Austrias, ¿no? Entonces, este sistema era reconocido incluso por los incas. O sea, los descendientes incas consideraban que al rey de España los llamaban con el título de inca. O sea, no podíamos hablar pues de una independencia de un país dominante cuando la élite noble está reconociendo que el rey es el sucesor del Inca, ¿no? Porque entonces también tendríamos que decir pues que la conquista fue la independencia del Inca, ¿no? Y a ver, aquí estoy compartiendo precisamente este cuadro en donde se refleja esto. Te podemos hablar de un programa que se habló del 25 de mayo en Argentina. Dos muchachos con apellido absolutamente de Europa Oriental que no tiene nada que ver con nuestra independencia ni nuestra historia, donde muestran un mapa como este, parecido pero fraguado, y en lugar de, después del último Inca, pone una imagen que podía ser San Martín o Bolívar, ¿no? Entonces, para decir que hay una unión entre San Martín y los Incas, o entre Bolívar y los Incas. Explícanos qué es este cuadro. Claro, desconociendo de que ya en el Perú desde mucho antes existía esta iconografía, ¿no? En esta iconografía, que el cuadro se llama Efigies de los Incas como reyes del Perú y sus legítimos sucesores, los reyes de España. ¿Y qué es lo que vemos? A los primeros 14 incas, y debajo de su efigie hay un pequeño texto en donde dice, ¿no? Manco Cápac, primer rey del Perú; Sinchirroca, segundo rey del Perú, y su historia, hasta llegar a Atahualpa, 14º rey del Perú, y Carlos V, 15º rey del Perú. Y vemos que Atahualpa está en una posición de entregarle el cetro a Carlos V. Eso es el traslato imperi, eso es el traslado de un cetro imperial a una nueva dinastía. Y Carlos V está señalando una cruz en señal que el rey no es él, sino que el verdadero rey es Jesucristo, lo cual también se muestra aquí en el cuadro, porque ambas dinastías están presididas por Jesucristo, quien reina encima de todas ellas, y fijémonos que a su derecha y a su izquierda tiene el escudo de Castilla y de León y el escudo de Cusco, el escudo de las panacas incas que seguían siendo nobles en Cusco, ¿no? Entonces es como que acá estas son las dos dinastías reinantes de los reinos del Perú. Y en Europa estaban muy acostumbrados a esta figura porque el traslato imperi se utilizaba pues desde Roma, ¿no? Roma le traslada el cetro a Bizancio, al Imperio Romano de Oriente, y de Bizancio pasa a Carlomagno y el Sacro Imperio Romano, ¿no? Y lo mismo sucede en Egipto. Los faraones son sucedidos por la dinastía de los Ptolomeos, ¿no? Y los Ptolomeos se vuelven Cleopatra. Una nueva dinastía, Cleopatra, por ejemplo, que era griega, ¿no? No como Netflix la pone como una africana. Cleopatra era griega y era faraona de Egipto, era el cambio de dinastía reinante. España tuvo este cambio de dinastía, ¿no? Entre los Habsburgo y los Borbones. Entonces, para ellos era natural, era normal el ver este traslado imperial. El cetro del imperio pasa de una familia, pasa a otra familia. Y es lo que reflejaron, y así se entendía en el Perú, ¿no? Entonces, claro, el decir que ahora el Perú era independiente, y claro, sí quisieron usar esta narrativa de borrar, y como mencionas, de repente podemos compartir el video, hay una serie de efigies en donde se borra a los reyes de España, y en lugar de los Austrias y de los Borbones, se coloca a un señor a caballo que no se sabe si es San Martín o Bolívar, porque ahí solo dice el libertador del Perú. Pero eso no tiene ningún sentido.
Si lo tenés, lo mostramos. A Te ver. quiero hacer una pregunta antes. El concepto de traslato imperi, que yo conocí, di una conferencia en Buenos Aires con un Yupanqui. Le pregunté si él descendía del Inca. Yo descendo por una vía lateral. Es decir, no me correspondería a mí ser Inca del Perú, pero sí, vengo, digamos, de esa familia. Y le pregunté, ¿pero quién sería para ustedes hoy el auténtico monarca del Perú? Y en aquel momento estaba Juan Carlos, en España, y me dijo, y el rey de Ya, España. Digo, pero usted claro. no lamenta, porque usted siendo un Yupanqui tal vez diría, no, bueno, antes que sea rey de España, pues yo, no, me dice, porque en realidad ya no corresponde, me dice. Nos corresponde un reconocimiento nobiliario, una cosa así, pero no es así, me dijo. Es como si mañana hay un cambio de dinastía en España. Bueno, de hecho, antes de los Borbones tuvieron los Habsburgo, antes de los Habsburgo los Trastámara. Es decir, esto y te vas para atrás, tuvieron los visigodos. Ujú. Ahora, ¿por qué fue que los indios, los curacas, todos ellos aceptaron este traslato imperio? Fue parte de lo que llamamos el Pacto Hispano-Inca. ¿Y por qué lo aceptaron? Para terminar con 30 años de guerra. 30 años de guerra que venía desde Huáscar y Atahualpa. Recordemos que los incas estaban en plena guerra entre hermanos. Y de hecho, es por eso que en Cusco lo ven a Pizarro más como un aliado, antes que como un invasor. Buscaban ganarse aliados para combatir a los de Atahualpa, que eran los de Quito, ¿no? Entonces ya las panacas estaban fragmentadas, estaban enfrentadas. Tienes a cada curaca que al mismo tiempo estaba librando su propia guerra y, por ejemplo, los huancas, los chachapoyas, los huaylas apoyaron también a los españoles y negociaban, ¿no? Negociaban y decían, bueno, ya yo te estoy apoyando aquí en la guerra, ¿tú qué me vas a dar? Esto derivó en otras rebeliones, guerras civiles, el levantamiento de Manco Inca, y en un momento los mismos españoles se rebelaron en contra de la corona. Y ahí tienes la rebelión de encomenderos. ¿Por qué? Porque la corona también les quería poner freno y con las leyes de Indias les reduce las encomiendas y emite todo este corpus legal para proteger a los indígenas. Entonces, los encomenderos, los conquistadores españoles, se rebelan contra la corona. Y los curacas y los naturales, hartos de tanta rebelión y tanta guerra, dicen, no, acá ya se acabó esto, y se alían con la corona para combatir a estos españoles rebeldes, ¿no? Y muchas veces yo pregunto aquí cuál es el bando español, ¿no? Porque tienes un huanca peleando a favor del rey en contra de un extremeño que se rebeló contra su propio rey. ¿Cuál es el bando español acá? ¿No? Por eso, porque en realidad la gente, conceptos así de patria como se tienen hoy o bajo un modelo liberal ya no existían. Era la fidelidad a un valor civilizatorio. Entonces, de golpe el indígena veía un valor civilizatorio superior y dijeron, bueno, vamos por esto, que esto nos da calma, nos da paz, nos da desarrollo, y así de simple. Es decir, lo que hay que entender que España no vino como un ejército de ocupación para llevarse todo. De hecho, crea ciudades. En el mundo inglés, viste que son costas, viste, los imperios británicos son costas, ahí me asiento, pongo el fuerte, muy importante, el fuerte, cuartel de policía, como mucho casa del gobernador, como mucho un templo anglicano y un club de cricket, que a partir de ahí avanzar, saquear todo lo que pueda y cargármelo a mis buques, y no dejo nada, ni universidad, ni hospitales, ni nada. Lo poco que se hace es para su propia gente. Llegado el caso, para algún trabajador calificado hay que curarlo porque se lastimó, bueno, vamos a ser buenos con él, pero no existía como concepto de civilización. De hecho, ni siquiera entienden ellos la generosidad española, es decir, hacer universidades, ¿para qué? Si queremos que sean esclavos. Vamos al título que trajiste, a ver. Sí. Algo de eso. Este cuadro que para mí es bellísimo, es el mejor retrato Vamos de San Martín. a colocarlo más o menos en el lugar donde habla de este cuadro. Qué bárbaro. El título acá, ¿no? de este Dejalo, por un peruano llamado Marcos Chiliputa Chávez. Ajá. Qué bárbaro. El título de esto se llama Genealogía Inca. ¿Qué es esta genealogía inca? Si ustedes pueden ver, están los diferentes gobernantes del imperio inca
Y termina con una pieza muy extraña. ¿Quién es? El Libertador. El Libertador. El Libertador. Genial, ¿no? Porque claro, lo que se está omitiendo entre el último gobernante inca y el Libertador es todo el virreinato español. La fascinación del chat yo no te lo puedo explicar, Julio. Qué bien, busquen este cuadro porque es maravilloso. Es decir, es un cuadro que lo que está buscando hacer es legitimar el gobierno independiente, el Perú independiente, en el pasado incaico. ¿No? Lo que se hace cuando nos liberamos de España es buscar en nuestras tradiciones americanas, incaicas, indígenas, una legitimidad política. Lo genial es que ese último libertador no sabemos quién es, porque para el Perú el libertador puede ser Simón Bolívar o puede ser José de San Martín. Bien. Y parte de la confusión es muy linda. ¿Y no hay elementos para distinguir a quién se refiere? No. No hace falta tampoco. No hace falta tampoco. Es linda la confusión porque tanto para San Martín como para Bolívar, la patria que se estaba creando es la sudamericana. Me dieron muchas ganas de... No, acá ya vemos pues que está hablando en base al total desconocimiento, ¿no? ¿Lo quito ya el video? Sí. Ahora, quiero aclarar algo, además, es todo muy criollo, ¿no? Uno se llama, el muchacho este se llama Rosenberg, y la pseudohistoriadora Rosenblatt, y hablan como dice, cuando nosotros nos independizamos de España, yo le soy sincero, yo creo que acá, el 11 de octubre de 1492, en ningún lugar de América había musulmanes, judíos, obviamente el protestantismo no existía. No había, muchachos, no hablen como si ustedes hubiesen independizado. Porque uno escucha entonces este tipo de disparates y hablan, nosotros nos independizamos. Un amigo mío, el abuelo era polaco, judío, y la madre y la abuela era judía ucraniana. Y me decía, en vez de invadirnos España, nos hubiesen ocupado los ingleses. Y le digo, perdóname, si España no hubiese construido una civilización acá, no hubiera existido una Argentina donde se hubiesen refugiado tus abuelos, y tu abuelo polaco hubiera muerto en el levantamiento del gueto de Varsovia, y tu abuela ucraniana amasijada por los mismos ucranianos que los odiaban a los judíos. Entonces, vos me estás hablando, además mi amigo era rubio, ¿viste esos rubios que tienen el pelo casi blanco? Uh-huh. Vos no sos un araucano que podría hacer un planteo de este tipo. Vos sos mezcla de polaco con ucranianos. Entre estos chicos también, Rosenblatt y Rosenberg, hablando de que hay una unión entre el último libertador y los incas. No, eso es un disparate. Se nota que estos dos nunca han agarrado ni un libro de historia del Perú y no saben ni siquiera quiénes fueron los incas ni a favor de quiénes pelearon, ¿no? A ver, lo que se ha hecho con esta imagen es una burda copia de la que ya había presentado, de este lienzo, este cuadro que aparece en la catedral, en donde están los incas y a continuación los reyes de España. A ver, fijémonos que la posición de Atahualpa es la misma. Si nosotros vemos en este cuadro, Atahualpa está en posición de entregar el cetro, pero en el cuadro de los reyes de España está Carlos V, que está señalando la cruz, en señal de que Jesucristo es el rey. Pero si nosotros vemos este otro cuadro donde aparece el libertador, está señalando al horizonte y más bien parece que le está diciendo al Inca que se largue de acá, ¿no? O sea, el Inca le está entregando su cetro y el otro está con el dedo así diciendo, fuera de mi vista, ¿no? Fuera de mi iglesia. Y obviamente han quitado a Jesucristo de arriba, porque ya en el cuadro anterior Jesucristo era quien presidía, era el rey de los reyes. Acá no hay ningún rey de reyes, acá está pues ni siquiera hay reyes, y por lo tanto no tiene sentido que estén los incas ahí tampoco. Y el cuadro del escudo de Castilla se reemplaza por el escudo del Perú, como si el escudo del Perú fuera algo paralelo al de los incas, ¿no? O sea, acá lo que se ha querido hacer con esta imagen que consideran, maravillosa, excelente, es simplemente trastocar lo anterior, ¿no? Trastocar lo que el sistema político, religioso y social que vimos en el anterior cuadro, lo borraron como si hubieran utilizado pues aerosol. Y claro, acá ellos dan una interpretación como que la república y los libertadores buscaban sus raíces en los incas. No, en ningún momento buscaron sus raíces en los incas. Recordemos que los incas, las panacas y el sur del Perú en general lucharon a favor del rey.
eran realistas. En la batalla de Ayacucho, tú lees en el monumento todos los apellidos del ejército realista y todos son apellidos quechuas, todos son apellidos andinos. Los apellidos criollos y extranjeros están en el bando de Sucre. Ellos fueron los que, ellos no apoyaron ni a San Martín ni a Bolívar. Es más, Bolívar tenía una pésima impresión de ellos, ¿no? Ya Bolívar le escribía a Santander, en el Perú los blancos son como los indios, y los indios son todos mentirosos y truchimanes, o sea, había un divorcio, una enemistad que de alguna manera, pues, ahora quieren decir de que no, de que buscaba sus raíces en base a un cuadro que muestra que no han buscado en qué contexto se pintó este cuadro y cuando tú vas a analizar un cuadro, tienes que buscar cómo los motivos iconográficos se han ido repitiendo en otros cuadros, porque si no vas a interpretar cualquier cosa. Y obviamente este cuadro no se va a entender si no has entendido y si no has visto el cuadro anterior que mostré, el de los incas con los reyes de España, porque ahí sí te das cuenta cuál era la intención. No es que, yo quiero buscar mis raíces en los incas. No, la intención era decir, esto no existió, lo voy a borrar y voy a incluso superponer imágenes como cuando pegas una foto encima de la otra. Entonces, no tiene nada de maravilloso, de hecho es muy poco trabajado porque ni siquiera modifican la posición de Atahualpa con el cetro, que no tiene ningún sentido ahí. Sí, o sea, fraguaron la imagen que vos mostraste. No, la imagen está. Esta imagen yo la he visto en el Mali, en el Museo de Arte de Lima. Y como bien dicen, es un pintor peruano del siglo XIX, pero que este pintor lo que hizo fue copiar el cuadro anterior, pero acomodarlo de acuerdo al nuevo sistema. Nada más. Nada es más. Decir, tiene el mismo valor que un diseñador gráfico que le pedís que te haga el escudo de un partido político de otro. Tal cual. Así es, ¿no? Entonces, escúchame, además habría que aclarar que no solo los jefes realistas tienen apellidos indígenas, sino que hay un cementerio, ahí, no sé si por Arequipa, donde las tumbas de los soldados llamados patriotas o libertadores son todas inglesas. Ajá, claro. Sí. Ahí, no sé si es en Arequipa donde está lleno de tumbas inglesas, y estos son los que, digamos, liberaron, te dicen. De hecho, se dice que en alguna de las últimas batallas las órdenes de los ejércitos independentistas estaban siendo dadas en inglés. Entonces me pregunto, porque están saliendo algunos historiadores a decir que no hubo una influencia británica en las independencias de América. ¿Qué opinas de eso? No. Sí leí por ahí que Carmen McEvoy había mencionado. Ahí yo creo que están haciendo una lectura de la doctora McEvoy porque no ha dicho de que no tuvieron nada que ver. Y no puede ser que no tuvieron nada que ver porque tenemos pues los apellidos, tenemos los participantes, ¿no? Lo que puede haber dicho es que no se le da la dimensión que se le da, ¿no? Que sí, muchos dicen que prácticamente toda la independencia la hizo Inglaterra. Cuando, en realidad sabemos que en la cuestión en el Perú tuvo ahí un matiz, ¿no? Tuvo un matiz que venía desde el enfrentamiento entre realistas y liberales, o sea, acá tuvo ciertas características también, pero no puede haber dicho, ¿no? De que no, tal vez puede haber dicho de que no está probado, ¿no? Lo que mucho se dice, que San Martín o que Bolívar eran agentes ingleses. Yo creo que ahí ha matizado esas afirmaciones, pero de que han existido incluso, no me puede decir que no existió Thomas Cochrane, no puede decir que Cochrane no se llevó el oro del Perú a Inglaterra. Esos son hechos que no se pueden negar, ¿no? Ahora, que haya matizado algunas afirmaciones que existen, sí, por supuesto, estoy seguro que sí, pero tampoco va a decir que no tuvo nada que ver Inglaterra, ¿no? De hecho, vos vas a Boyacá, en Colombia, yo estuve ahí, donde me sorprendió, por ejemplo, las posiciones militares que tomaron las milicias españolas
se posicionan mal, muy equivocadamente, ¿no? Yo estaba con un coronel, con Edilson, y él le digo, pero esto acá, poniendo la tropa en el lugar adecuado, se podía haber defendido. Bueno, ahí, viste, algunas sospechas te caen sobre algunos jefes realistas. Pero me llegó a ver una pirámide donde se le hace un homenaje a la Legión Británica. Que creo que fueron 5.500, pero entre marinos y espías y colaboradores, creo que pasaron 7.500 británicos. A ver, no todos eran ingleses, pero sí venían de Inglaterra. Había algunos mercenarios alemanes y no sé si hubo algún polaco o belga, pero el grueso era británico. Ahora, lo que uno ve, porque ahora con motivo del 25 de mayo me han hecho varias entrevistas en radio y televisión, y los palos que recibo a veces no son tanto de la izquierda, sino de algunos hispanistas argentinos que justifican igualmente, dicen que no había más remedio que independizarse. Por el mal gobierno que estarían ejerciendo Carlos IV y Fernando VII. Si es por mal gobierno, creo que nos tendríamos que estar independizando provincia de otra provincia cada 4 años, ¿no es cierto? Porque en realidad, de que yo tengo uso de memoria, el último gobierno que intentó hacer patria terminó en 1976 con un golpe, ¿viste? Un gobierno muy desacreditado después por la historia, pero está que, ¿viste? Tomó decisiones sobre el petróleo, sobre los recursos naturales, sobre patentes, fletes, etcétera. ¡Pum! Golpe de Estado y el país se empezó a endeudar. Y a partir de ahí no salimos más. Entonces vos notás que cualquier intento de corte soberano le pegan por todos lados. Entonces, vos notás que la secesión de América hay una apostasía religiosa muy fuerte. Sí, por supuesto. Ya tenemos incluso pronunciamientos de los papas, ¿no? Que hablaban del peligro, de los peligros que traían estos movimientos, ¿no? Y que estamos viendo cómo también esta relación entre Iglesia y Corona, ¿no? Se buscaba romper. Ahora, también es cierto que ya venía trastocada desde el Estado moderno y desde el absolutismo francés, que no nos traían el mismo modelo monárquico del imperio español clásico, ¿no? Del imperio de los Austres, que era, como ya dije, era más descentralizado. El pensamiento político, filosófico francés era más centralista. Y eso también comienza a hacer que la misma iglesia se cuestione. A ver, recordemos que acá no hubo una unanimidad episcopal. No todos los arzobispos estuvieron a favor o en contra de la independencia. Incluso el arzobispo de Lima firma el acta de independencia del Perú, ¿no? Y es justamente porque también existía esta crítica a una monarquía absolutista, que era muy distinta a la monarquía que había venido con España, ¿no? En la época de los Austrias. Entonces, también tenemos que ver lo que ya hemos conversado antes, cómo el Estado moderno termina afectando todos los sistemas, especialmente el sistema político y el sistema monárquico. Y acá ya lo hemos mencionado también, la cuestión de la paz de Westfalia. La paz de Westfalia, que termina siendo orquestada por franceses, es una guerra en donde ganan los que no participaron, Francia, ¿no? Pero también vemos que los franceses, en teoría, eran católicos, y los que estuvieron detrás de los fundamentos de la paz de Westfalia era Richelieu, Mazarino, que dentro de la misma iglesia lo vieron como una traición porque eran cardenales. Pero claro, eran cardenales de un corte muy maquiavélico, ¿no? O sea, hay que leer nomás Los Tres Mosqueteros para hacer cuestiones. Sí, totalmente fácil, ¿no? Ahora, sí, y por eso desde la misma iglesia se lo vieron como una traición a la paz de Westfalia. Pero acá se rompe el orden natural. Yo diría que desde la paz de Westfalia y luego la Revolución Francesa y ya todo lo que después conocemos,
se rompió el orden natural de nuestros pueblos. Sí, Shaler Belloc, cuando habla sobre la historia de Europa, donde la analiza, ya dice, ya en el siglo XV se empiezan a meter problemas y luego avanza el iluminismo, el protestantismo y termina de destrozarse un poco el unum, ¿no? La unidad política que estaba dado en su momento por la Santa Sede, ¿no? Ahora, sí, concretamente, tras el paso de Bolívar, San Martín, O'Higgins, Güemes, Sucre, Miranda y los que quieras, nos encontramos con un imperio balcanizado en 20, ¿sí? Por muy malos que hayan sido Fernando VII y Carlos IV, los virreyes no eran malos. Perú tuvo unos virreyes excelentes, nosotros también, Nueva España también. Entonces, por muy malos que hayan sido los reyes, el daño que pudieran hacer acá venía muy, muy licuado. Y concretamente, no solo hay una destrucción de la unidad religiosa y de la unidad política, sino también de la unidad económica, monetaria, pérdida de los mercados, y se produce un giro geopolítico económico. Es decir, de ser la América española el centro del eje financiero mundial, porque digamos, el grueso de las riquezas pasaban por lo que era Nueva España, lo que es México, pasaban por ahí. Entonces, ¿te acordás que los barcos se conectaban a la carrera de Indias con el galeón de Manila? O sea, bajaban a tierra, caminaban pues llevaban en bueyes hasta la otra punta y luego volvían a cargar en barcos en el Pacífico. Se hacía de esa manera, ¿no? No existía el canal de Panamá. Entonces, de esa manera manejaron todo el mercado. Todo eso se pierde. Y todo eso se lo queda Inglaterra. Y se pierde el giro económico para papelitos que decían libra esterlina. Por eso, guarda cuando nos hablan ahora de moneda digital, se acuerda cuando se perdió la moneda de plata auténtica, esta moneda por papelitos, por libras esterlinas. Te cuento algo, que igualmente aquellos que quieran tener esta moneda, hay una réplica hermosa. ¿Querés que te muestre, Rafael? La réplica que se puede tener del real de A8. Mira, Patricio, aquí lo tienes. El real de A8 o Spanish Dollar con su historia resumida, su certificado de autenticidad y la ley. En la cruz, el escudo de la monarquía hispana, con la doble columna y los gallardetes de Plus Ultra, su canto con motivos geométricos y en la cara, Carlos III, por la gracia de Dios. Y escucha el eco que tiene, mira. Me llamó Giovanni Romero, músico, para decirme que esa nota era un si bemol. Aquellos que quieran adquirirlas nos escriben a patriciolonsproductos@gmail.com y si no, ahí mismo donde entraron pueden poner también en el cupón, poner mi nombre y aparte de él lo pueden adquirir y se ahorran el costo del envío, ¿no es cierto? Pero es preciosa, mira, acá te muestro una primera foto del real de estas réplicas, son iguales. O sea, no son falsificaciones ni imitaciones, son réplicas. Y realmente esto, ahora, tener una moneda de esto te da una idea en tu casa, es decir, pucha, éramos grandes. Entonces, yo creo que si hoy Polonia puede hacer negocios con España en la Comunidad Europea y hoy los problemas internos de Europa, en vez de agarrarse a tiros, hacen intercambio, el tema de Rusia, Ucrania es un tema aparte que apareció recientemente. Pero se había logrado, incluso es más, con Rusia se había logrado el tema del petróleo, del gas, todo eso que le permitió a Europa un desarrollo industrial importante a bajo costo. La guerra le complicó. Yo te pregunto, ¿qué dificultad tendríamos en hacer nosotros negocios si un producto argentino, pasando por Bolivia con un tren de carga de mayor velocidad, lo puedo subir en un puerto peruano? Claro. Y de ahí y sacarlo a China. Pero claro, pero te das cuenta, vos pones productos peruanos y decís, che, tengo que dar toda la vuelta. Y si ponemos un puerto ahí más grande, ahí en Maldonado, en Uruguay, que pueda pasarse, el tren pueda pasar arriba de los ríos, que hoy se puede hacer eso, y tenemos un producto que
un tren de mayor velocidad en un día, lo estás poniendo en un puerto uruguayo y de ahí al África. Ujú. Estás ahorrando 10 días, 15 días de flete naviero, que es mucho dinero, que eso va en el costo del producto. Claro. Entonces, podríamos tener un sistema eléctrico combinado. Argentina en su momento le vendió lo que se llama mini usinas nucleares al Perú. ¿Qué pasa si juntamos todos nuestros científicos? Vamos a hacer un proyecto de energía nuclear para todos nosotros, proyectos hídricos, que de hecho existen algunos, Itaipú, Yacyretá, todo eso es una combinación entre Brasil, Paraguay y Argentina, porque Ujú. no puede ser separado. Bueno, si empecemos a tener políticas de ese tipo para evitar desastres, inundaciones, como tenemos en Formosa cada vez que se inunda el río Bermejo. Esas cosas ya no pueden seguir ocurriendo. La única manera que tenemos es trabajando unidos. Entonces, ahorrarnos conflictos internos, generar riqueza interna. Y segundo, donde toquen a uno, saltamos todos. Claro. Yo digo, ¿no sería maravilloso si Ecuador vuelve a tener una presión de un país extracontinental, que los primeros que digan estamos junto a Ecuador sean peruanos, y sean colombianos, sus vecinos inmediatos? A ver, África lo está haciendo ahora. Cuando amenazó, viste que Macron le dijo, no, ustedes tienen que ser prácticamente, seguir siendo colonia, que sé yo, que viste que el oro Sí, 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 africano sí. termina en los bancos franceses. Y un país le dijo, no, yo no puedo seguir empobreciendo a mi pueblo. Y Macron le amenazó con una intervención militar. Y creo que fue, viste, este líder de Burkina Faso, le dijo, no, pará, que no vas contra ellos solo, nosotros los vamos a defender, tal otro país también. Y ya eran 4 o 5 que se animaron, y entre todos le Claro. mostraron los dientes, y Macron dijo, voy a tener un Vietnam en África, que mejor me quedo en el molde, y a partir de ahí vamos a entendernos por las buenas. La única manera de enfrentar este mundo tan hostil, porque la nación se está mostrando los dientes de una manera irresponsable, que nosotros estemos unidos y empecemos a trabajar en conjunto. Yo no le veo otra solución. Entonces, no es que estamos pretendiendo llamar a Felipe VI. ¿Quiere hacerse cargo de esto? Felipe VI ya tiene, lo vimos, Rafael y yo, bastantes problemas en España, Sí. pero sí podríamos empezar a organizar una comunidad hispana de naciones con políticas en común, que de a poco, en un proceso lento. Algunos dicen, no, hay un mexicano que dice, es que a nosotros no nos quieren en América. Esa es una idea que tienen algunos mexicanos. Yo tengo por lo menos 50 amigos en un WhatsApp de mexicanos. Y la verdad que a mí me encanta muchas cosas de su tradición. Ahora, si el mexicano conoció a un argentino que era insoportable y que no le gustó, yo les aclaro como argentino que yo conozco a muchos argentinos que son insoportables. Rafael, ¿conoces algún peruano insoportable? Sí, varios también. Entonces, Y nos hemos puesto más insoportables desde que asumió un papa peruano. bueno, pero eso es otra cosa, esa se la perdonamos. No, pero me refiero a insoportables de ustedes, ¿viste? Tenés un tipo con el cual compartís el pasaporte y sin embargo es un vecino insoportable, es una Sí, persona mala, tremendo, sí. y hablar de nuestros Sí, en todos políticos. lados hay. Pero claro, entonces decir, porque yo conocí un argentino insoportable, otro uruguayo que no me gustó, el chileno no me gustó, y ¿sabes qué? Yo tengo amigos chilenos que dicen, ¿sabes cuántos chilenos me gustan? A mí me decía un chileno. Eso no tiene ninguna importancia. Yo no sé si un portugués y un búlgaro se aman, ¿no es cierto? Y que el portugués sueña todos los días con un búlgaro, y el búlgaro con los portugueses. No, empezaron a desarrollar políticas de Estado. ¿Qué mejor ejemplo que Francia y Alemania, que tuvieron 2 guerras mundiales, más la guerra franco-prusiana, más las guerras napoleónicas, en un plazo de 140 años? Y sin embargo, dijeron, basta. De Gaulle, que había peleado en las 2 guerras mundiales contra Alemania, dijo, bueno, ya está, acabemos con esto porque no funciona más. Vamos por una política en común. Creo que eso es lo que nosotros queremos. Rafael, no sé si querés decirnos algo más. Sí, quería agregar, porque ahí estoy leyendo un comentario, ¿no? Que dice que el Papa no es peruano, es de Chicago. No, sí, claro, ha nacido en Chicago. Y yo creo que el Papa es nos ha dado una enseñanza que rompe con el famoso sueño americano.
¿Por qué? Muchas veces yo pregunto acá a amigos, a peruanos, ¿no? Si a ti te dan el pasaporte de Estados Unidos, imagínate que se lo den a todos los que conoces. ¿Qué crees que harían todos? Y se miran las caras, ¿no? Y ponen cara de lo primero que hago es me voy a Estados Unidos, ¿no? Y sí, pues tú ves que hay un montón de hispanos, hispanoamericanos, de ilegales allá y que se van a la aventura a buscar el sueño americano y dejan su familia, dejan todo para buscar el sueño americano. El Papa ha hecho al revés. Él nació en Chicago. Él tiene el pasaporte de Estados Unidos y ha dejado todo allá para venir acá, hacer su misión acá. Y cuando terminó su misión y regresó a Chicago, no se acostumbró y dijo, regréseme a Perú. Regréseme a Perú porque acá yo acá ya no soporto. Y dejó lo que acá supuestamente tanto se admira y se tiene como el primer mundo y el gran sueño. A ver, vamos, eso no es una llamada de atención a los que miramos Estados Unidos de abajo hacia arriba. No nos están dando un bofetón en la cara diciendo, date cuenta lo que tienes y mira que de repente estando aquí vas a trabajar más por tu país y hay mucha más riqueza y hay mucha más cultura y en vez de estar quejándote tanto y ver hacia afuera, deberías ver hacia adentro. Yo lo tomo como una lección que está pasando piola, pero que vamos, él ha decidido renunciar a lo que tanto sueñan y se aventuran por venir acá. No es poca cosa. Bueno, los argentinos que somos medio agrandados nos vamos a colgar de eso porque fuimos parte del virreinato del Perú. Así que León 14 es un poquito nuestro, la pelota del Vaticano sigue por acá. Pero bueno, bromas aparte, a mí me llamó la atención cuando yo estuve, ¿te acordás? 2022 allá en Lima. Me encontré me invitó la gente del Centro de Planeamiento. Estaba lleno de profesionales jóvenes en ese centro. Todos muy preparados, pero profesionales que tenían 25 o 30 años, con mucha capacidad, muchas ganas. Lo que necesita Perú, como lo que necesita Argentina, son dirigencias políticas. Entonces, lo ideal sería que todos esos profesionales jóvenes vayan aprendiendo su trabajo profesional, conociendo su cultura, ahondando los valores de la civilización, tanto la grecolatina y cristiana como base de nuestra sociedad, incorporando lo que es el hombre nativo americano, porque pues no hablamos ni de leyenda rosa ni de leyenda negra, o sea, con todo lo bueno que tuvo cada parte. Cuando hablamos de Roma también, lo que tuvo bueno de Roma, que tirar cristianos a los leones no estaba bien, era feo. Estamos hablando del derecho romano, lo cual no significa ser leyenda rosa sobre Roma, sino que eso es lo que aportó. La barbaridad no es un aporte. Entonces, esos profesionales el día de mañana lleguen a cargos públicos y terminen haciéndose cargo del Perú y que el Perú termine en manos patriotas con la gente clara en materia política, histórica, religiosa y económica. Entonces, nuestros pueblos tienen salida porque a pesar de nuestros malos gobiernos y el sometimiento a poderes externos, nuestro idioma sigue produciendo pensadores. Yo les pregunto, ¿cuántos filósofos conocen que escriban en noruego, finlandés, islandés? No hay muchos. Pensadores en español, tenés de a miles. Si hiciéramos un museo de cera con las mejores plumas de escritores en lengua española, pero tenés que ser un museo como el Smithsoniano para poner a todos los grandes escritores del mundo hispano. Entonces, todavía nosotros podemos producir pensamiento, tenemos una herramienta formidable que es el idioma. Entonces, después, acá nos ahora que hablas del idioma, justo voy a seguir con el ejemplo del Papa, porque el Papa es un anglosajón hispanizado. Al Papa lo hemos hispanizado, y la prueba de eso es que su primer mensaje lo dio en español, o sea, habló en italiano, y luego cortó y habló en español. No habló en inglés. No, habló en español. Y algo que yo les decía a nuestros amigos de Edo Escavite es, si al Papa es un gringo hispanizado, vamos a por todos Estados Unidos. Nos podemos hispanizar igual. Pero es más, acá nos dicen, fue cardenal en Perú, representando al Perú. Pedevos es más peruano que el pisco. Sí, además, ojo, su madre era de origen
español, Martínez. Así El es, Alfredo sí, Martínez. sí. Creo que es un hombre que además va a aportar, sí, ese sentido práctico que tienen los norteamericanos, ¿viste? Que tienen sentido de grandeza, sentido de Mm. administración. Posiblemente ponga en orden las cuentas del Vaticano, porque en realidad Bergoglio las dejó muy mal. Entonces, acá me dicen, si es seguidor de Bergoglio, no es de Perú, bueno, esperemos que no sea así, sino que termine siendo un papa católico, ¿no es cierto? Esperemos que sí. Acá me dice Fernando Chipolone, le mandé un email, bueno, acá les dejo mi correo, patricialosproductos@gmail.com. Tenemos también las tazas de Malvinas, si quieren. Le mandé un correo con el afiche de la Fórmula 1 para el Gran Premio de España. Tremendo, viva la España. Bueno, lo vamos a ver. Esperemos que me lo haya enviado a mi correo privado para poder tenerlo. Creo que en realidad tenemos que ponernos a plantear. Acá me recomiendan que vea un canal que hace críticas a la hispanidad, Nómada TV. Bueno, vamos a buscar, somos Nómadas TV. Vamos a ver qué dicen. A ver, nosotros estamos diciendo que era todo el paraíso terrenal. Había buenos y malos, santos y pecadores, generosos y egoístas, héroes y cobardes. Así es la civilización humana. Así es la civilización humana. Pero el proyecto nuestro, el proyecto que tuvo la corona española, fue un proyecto de unidad y desarrollo. Si hablamos del Imperio Romano, y el Imperio Romano llevó civilización donde llevó. Ahora, ¿hubo barbaridades? Sí. ¿Hubo sangre? Sí. ¿Hubo tormentos? También. Entonces, no vamos a hacer una leyenda rosa sobre Roma cuando estamos hablando del derecho romano. ¿Por qué? Porque el aporte es el derecho romano. Si hablamos de Grecia, ¿cuál es el aporte que nos hizo? Es la filosofía griega. Pero había algunas costumbres que tenían los griegos. Sí, había muchas costumbres desagradables. Y había niños que se sacrificaban, y sí, también. Había cosas malas también. Pero el centro de lo que nos queda de Grecia son Platón, Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, ¿cierto? Ese es el valor que nos queda de Grecia. De Roma nos queda el derecho y de España nos queda esa vocación civilizatoria y evangelizadora. Bueno, eso es. Que en el medio haya habido gente mala, y sí, siempre hay gente mala. Eso es así. Rafael, no sé si nos querés decir algo más. Creo que ya hemos dicho todo lo que hay por decir y solamente invitarlos a mi canal, ya saben, Capitán Perú en Facebook, en YouTube, Capitán Peruano en Instagram, donde pues ahí podrán encontrar a muchos más videos y publicaciones para profundizar en romper tantas leyendas negras que nos han llenado. Ahí están, busquen a Capitán Perú por todos lados, porque él logró con una pedagogía muy ingeniosa. Verán ahí el escudo del Capitán Perú que está detrás de él. Se hizo su uniforme así como el Capitán América, se lo hizo como Capitán Perú y le llevó la historia a los chicos. Y hoy hay un montón de jóvenes en Perú que están descubriendo que el Perú tiene dos riquezas, la incaica y la española. Eso te hace culturalmente más rico. Yo creo que los que tenemos, por ejemplo, diferentes herencias. Yo, en mi caso particular, ¿viste? Yo tengo ancestros franceses, italianos, vascos, aragoneses, gallegos y prusianos. Y cada uno de ellos me dejó algo. En cada una de esas culturas vas a encontrar cosas que no me gustan, pero todos me dejaron algo. De lo positivo uno extrae y lo negativo, bueno, no lo rechaza, obviamente. Quiero recordar que en España estuvimos con Alfonso Borrego, bisnieto del cacique Jerónimo. Hay algunos videos en mi canal y él es un gran defensor del aporte español. Y hace poco en España cayó un indio Dakota para decir: España nos llevó muchísimas luces y civilización, y fue España a defender el legado español. Los Dakotas eran los que le decían a los negros que querían escaparse, a los esclavos: señores, hay que ir al sur, porque ahí están los españoles. Los ayudaban a cruzar, y cuando llegaron a tierra española, España los cobijó, les dio la nacionalidad española, los bautizó, los civilizó y los organizó como fuerza militar, construyendo el fuerte Mosé con oficiales de raza negra. Se los instruyó para que fuesen oficiales, y a partir de ahí esa fuerza de raza negra era la que defendía y rescataba a todos los esclavos que podían escaparse de Dakota, de las colonias inglesas. Entonces, me parece que con sus más y sus menos, es cierto que hubo después esclavitud en Cuba, todo lo que quiera, pero la política española era mucho más humana,
que la que estamos viendo hoy a nivel mundial, donde prácticamente nos quieren encerrar a todos digitalmente. Y vemos cómo el legado español está en Estados Unidos. El estado de Montana, dicen, The Great Seal of the State of Montana, ¿no? Que era montaña. Originalmente lo escribían con ñ, hasta que los anglosajones no distinguían la ñ y se la sacaron. Pero si se fijan abajo dice oro y plata, lo dice en español. Después tenemos el estado de Alabama con la Cruz de Borgoña y el estado de Florida también con la Cruz de Borgoña. Así que, queridos amigos, Perú tenía existencia propia muchos años antes de Bolívar. El imperio español no crucificó a Cristo, así que Maduro, por favor, madura y calmate un poco, administra bien en vez de decir estupideces. Y a los muchachos estos de la televisión argentina, no usen disparates. Esa imagen que usaron, que pasan de los incas a un revolucionario, es una ficción. Estudien en serio y con todo gusto nos ponemos a disposición si ellos algún día quieren hablar en serio de historia. Creo que hablo por vos, Rafael, pero me atrevo. Así es, sí. A que con todo gusto hablaríamos con ellos. Y después les digo a los hispanistas argentinos, dejen de hostigarme, me están mandando insultos, porque viva España, pero también viva la revolución. Me aburren un poco, ya ni siquiera me molestan, simplemente son aburridos, demuestran torpeza intelectual, no entienden de geopolítica económica porque no la entienden. Me dicen, sí, la entendemos. Cuando vos le explicás el daño que hizo la independencia nuestra a la India, no solo a nosotros, India y China cayeron en manos de Inglaterra, provocando hambrunas en India, opio en China, permitió que Estados Unidos creciese sobre México, Estados Unidos se fortaleció, lo financió a Lenin, con lo cual tuvimos la Revolución Soviética. Fijémonos cómo una patada revolucionaria provocó un dominó de desastres. Por eso voy a hacer un video especial sobre el Papa León XII, donde él advertía sobre los riesgos de la revolución y de separarnos unos de otros. Lo plantea ya como un riesgo. Rafael, te mando un fuerte abrazo. Chao, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a vos y a todos ustedes, queridos amigos. Ya saben, si les gustó el programa de hoy, por favor, suscríbanse, que nos falta muy poquitito para llegar a 200.000. Pásenselo a todos sus amigos, ayúdenos, nos faltan creo que 400. Pásenselo a todos sus amigos, por Instagram, por WhatsApp, por todos lados, para que se suscriban a mi canal, ayúdenos a llegar, vamos a ver si podemos hacer un especial de 200.000, hablando con el público, que todo el mundo entre y pueda conversar conmigo de distintos temas. Queridos amigos, pónganle me gusta, suscríbanse y compártanlo con todos sus amigos. Muchísimas gracias y nos vemos.